Buen día, profesor Juan Pablo. El día de hoy está Valentina Pinzón y Alejandro Galindo aquí presente. La temática de este video es realizar la lluvia de ideas que se posee para realizar el proyecto integrador. Nuestra temática es tratar el síndrome del túnel carpiano a través de diferentes tipos de electroestimulación o ya sea estimulación por temperatura. Para empezar a hablar de nuestra lluvia de ideas, tenemos que tener en cuenta el planteamiento del problema y del por qué elegimos esto. Para eso tenemos algunas estadísticas, las cuales dicen que la mayoría de las personas que sufren del síndrome del túnel carpiano son aquellas que se encuentran entre la etapa de vida de los 30 a los 60 años, abarcando la vida más útil de la persona. ¿Qué opinas de esto? Pienso que es bastante favorable tratar esta problemática, ya que en la actualidad se ve bastante el uso de tecnologías que requieran un esfuerzo grande del nervio mediano, que básicamente es de lo que trata el síndrome del túnel carpiano. Claro, como computadores, como escritorio, Celulares, etcétera. Lo cual las estadísticas que nombraba mi compañero anteriormente, como él nos dice, básicamente la problemática se presenta en la vida más útil de la persona. Esto nos quiere decir que es cuando una persona depende de las labores que haga, de las actividades que haga, al tener ellas esto, tienen que cesar en su totalidad, lo cual pues trae muchísimas más dificultades. Claro, eso añadiéndole al hecho de que una de los efectos secundarios que trae el síndrome del túnel carpiano es la pérdida de fuerza en el 70% de los casos y también la inhabilidad para hacer pues acciones de vida cotidiana. Por eso es lo que tú decías, a la final el problema se termina convirtiendo en algo que fuera de que es un tema netamente médico o anatómico, se convierte en un problema psicológico porque afecta a la persona de cómo ve Como el tal. mundo y de cómo puede interactuar con los demás, y puede convertirse en un problema económico porque a día de hoy a las empresas les importa tener empleados que puedan ser útiles y que puedan desarrollar las tareas que trabajan. Sin embargo, aunque esta problemática es grande, también se han dado algunas soluciones, ¿no? Sí, claro, están distintas soluciones que son bastante innovadoras. Claro. Digamos, fuera de los implantes que ya más adelante vamos a tratar, también tenemos de que existe la operación pues, quirúrgica para prevenir o para remediar los daños que se ejecutan sobre el nervio mediano, que es el que se ve afectado con el síndrome del túnel carpiano. Claro está que después de un tipo de intervenciones como esta, el rendimiento de una persona no vuelve a ser el mismo. Tiene que, las consecuencias de esto es bajar básicamente en un casi 80% sus actividades, porque este síndrome no es algo que se cure, sino puede volver, puede retomar. Entonces creo que no es como una solución, o sea, las soluciones que hay hasta ahora no son como algo que te lo quite de raíz, algo que te solucione, mejor dicho, todo. Así es. Y esto añadido al hecho de que una cirugía puede incurrir en costos y en gastos muchísimo más grandes y que el salario mínimo en la población colombiana oscila entre el 1.400.000 y el 1.500.000, hace que pensar en una operación quirúrgica sea algo pues descabellado. Sin embargo, también hay alternativas externas al cuerpo, como pueden ser órtesis, como pueden ser prótesis, como pueden ser algún tipo de sensores, los cuales los podemos clasificar en algunos grupos, ¿no? Claro, están los que estimulan el nervio mediano para mejorar como su actividad y que no pues sufra tanto daño o esfuerzo. El segundo es el que detecta la inflamación como tal del nervio mediano, que es básicamente detectar cuando presentan casos de síndrome del túnel carpiano. El tercero ya sería Innovaciones que van más allá de ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, todos van enfocados a cosas distintas. El primer sitio y el primer grupo del que se habla y el que se platica acá, básicamente tiene la función de mediante electroestimulación, de mediante otro tipo de elementos, poder relajar el nervio mediano, puesto que el nervio mediano con el síndrome del túnel carpiano incrementa su tamaño. Entonces, a través de electrodos o a través de diferentes terapias, reduce su tamaño. El segundo grupo, básicamente lo que hace es detectar la inflamación del nervio e informarle a la persona de que debe cesar las actividades. ¿Por qué?
Porque una de las razones por las cuales se desarrolla el síndrome del túnel carpiano es por la mala postura. Generalmente, en las últimas décadas, se asocia con el computador, ¿cierto? Sí, claro. Incluso que ya estaba investigando, encontré una patente de una chica de la Universidad Andina, si no estoy mal. Sí, sí, sí. La chica lo que hace es muy curioso porque mide la fuerza de la mano de una persona y tiene como cierta tabla convirtiendo, mide la fuerza en voltios, entonces tiene su conversión de voltaje a fuerza, mide pues cuánta cantidad de fuerza se supone que debería tener una persona normal Sí, claro. y la fuerza que tiene la persona a la que le está midiendo, digámoslo así. Y por medio de electroestimulaciones Ok. mejora muchísimo el rendimiento de la persona. Entonces yo siento que nosotros podemos hacer algo, podemos buscar una solución y nuestra solución puede ser algo simple, pero que cause impacto, Claro. que nos ayude bastante, que sea económica y que dé calidad. Creo Sí. que es lo más importante. Sí, además de que, pues, o sea, hemos visto de que con el tema de la electroestimulación, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya sea por sensores de resistencias, ya sea por sensores térmicos, por sensores por presión, o por los mismos sensores que tú dicen que, según lo que entiendo, es de que detectan en el nervio pues la fuerza de la persona, y que como uno de los síntomas del síndrome del túnel carpiano es la disminución de la fuerza, así puede determinar si la persona sufre o no. Y además de detectar si la persona sufre del síndrome, también ayuda a prevenirlo y a remediar los efectos secundarios que trae, el dolor. Sí, claro, exacto, es exactamente eso. Entonces yo pienso que nos podemos basar en mecanismos bastante sencillos, no nos podemos, o sea, no algo tan complicado, pero que nos ayude a solucionar. Sí, claro, además que pues también había visto de que la terapia con temperatura es algo que no se ha hecho casi y que puede ayudar. ¿Por qué? Porque el nervio pues se estimula, o sea, se puede excitar el nervio a través de calor o a través de suministrarle temperaturas, ya sea frío, ya sea calor, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos combinar el método de de la electroestimulación, es decir, que detecte que el nervio se está inflamando, o de que detecte que hay presencia del síndrome del túnel carpiano, y que acto seguido pueda activar un mecanismo que transmita calor o frío, sería una solución súper innovadora que ayudaría al Diferente a tema. las demás, claro, Exacto. porque muy pocas personas utilizan el tema de la temperatura y es Así bastante es. funcional. Yo creo que podría ser algo muy bueno. También podríamos pensar en el lugar en donde lo vamos a ubicar, Sí, porque claro. se puede medir, ya sabes, acá o en la parte de acá. Claro, en la parte anterior. Sí, claro, pues como el nervio mediano va pues, desde el hombro hasta la mano, precisamente, la gente suele tratar sus soluciones enfocadas en el área de la muñeca. Pero realmente el nervio mediano también se puede trabajar desde la parte anterior del codo, ¿sí? Entonces, realmente buscar una solución ahí también es viable. Yo creo que nos deberíamos centrar más en la parte de que fuera un dispositivo, que fuera algo más portátil y como más sencillo, que la persona pueda trabajar, pueda hacer sus labores cotidianas, como si no tuviera eso, como si eso no existiera, Así es. como si no tuviera nada, como ya Así es. trabaja, no sé qué, en Un el momento dispositivo en que, portable. exacto, en el momento en que se presente una inflamación del nervio mediano, avise, que Exacto. de verdad avise, que le diga a uno ya, puedes bajarle un poco, porque yo siento que es mejor tratarlo preveniéndolo que solucionándolo ya más un después. Claro. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta un tema, que es el tema de los materiales, ¿no? Ah, sí, Porque pues estamos hablando del mecanismo en cuanto a los circuitos, en cuanto a su modus operandi. Pero también tenemos que tener en cuenta de que si lo vamos a hacer en la parte de la muñeca, tiene que ser un material cómodo, que sea rígido, que soporte el sistema, pero que tampoco sea incómodo para la persona cargarlo. que le permita la movilidad, Así claro. es. Entonces yo creo que el tema como de las férulas convencionales podría ayudar, porque es un sistema liviano, es un material que es económico, que también permite la adición de otro tipo de mecanismos, como los mecanismos que estamos tratando. Bueno, entonces pues yo creo que en conclusión podríamos decir que el síndrome del túnel carpiano como tal
va a ser una problemática bastante buena para trabajar. Además que podemos ser bastante innovadores en cuanto al tema, como ya lo dijimos, de temperatura, trabajarlo por temperatura, Así por es. electrodos y algo muy portable. Sí, claro, el tema de que el síndrome sea tan común en la población colombiana y de que abarque tanta edad, que es de los 30 a los 60 años, pues básicamente te está quitando la mayor parte de la vida útil. ¿Por qué? Porque hoy día los trabajos se centran en un computador. Entonces realmente tratar este tipo de problemáticas con electrodos que transmitan calor, pues es una solución innovadora, puesto que en los archivos y en los artículos que hemos leído, Sí, casi no. todo el mundo trabaja con electroestimulación directa, más no a través de otro medio como lo puede ser el calor o como puede ser una terapia directamente al nervio y no relajar el nervio a la fuerza. No, y que casi nadie o sea, todo el mundo se centra como en la solución, como en la terapia que se va a dar, pero nadie piensa en la vida y sí, en la vida cotidiana y en las actividades del individuo. Entonces yo creo que también debemos, o sea, yo creo que es muy importante también mirar eso y en Así es. conclusión es bastante innovador esa parte. Sí, claro, va a Siento ser un dispositivo. que esa sería lo que haría muchísimo más diferente nuestra idea de cualquier otra idea que ya hayan propuesto. Así es, trabajar con electrodos, trabajar con electroestimulación, pero que esta electroestimulación detecte la inflamación del nervio y que también se active y estimule el nervio y excite el nervio a través de calor o de frío. Claro, está cómodo y con materiales que sean buenos, de calidad, pero que también nos ayuden. Van a ser asequibles.